Bueno, ahora con la computadora. Vamos a ver. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí hoy. Estamos en el 7º Congreso de Estado y Políticas Públicas de la Claxo Argentina. Vamos a dar comienzo a esta mesa que se titula Sociedad Civil y Conocimiento Colaborativo durante la Pandemia y tiene como motivo presentar este libro que está aquí, que estamos compartiendo, que se titula El apoyo mutuo en tiempos de crisis, editado por Claxo, que nos acompañan acá colegas para participar de esta exposición, así que vamos a presentar y vamos a comenzar. Bueno, buen día. Comenzamos con Lucas Sabrich, que es coordinador editorial de Claxo, que nos va a hacer una breve introducción, presentación desde la editorial del libro. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos, todes. Para nosotros es una gran satisfacción poder haber participado en este proyecto, cuando nos ofrecieron poder coeditar este libro, que retrata un periodo muy complicado de nuestra historia, pero que resalta una característica que trabajamos en Claxo desde siempre, que es la colaboración y trabajo en redes. Claxo es una red de centros, de más de 800 centros asociados en América Latina, Asia, África, Estados Unidos y Europa, y estamos acostumbrados a trabajar en esto. Trabajar coordinando esfuerzos desde distintas latitudes, ¿no? Y poder trabajar en este libro que reúne una cantidad de aportes de distintos investigadores sobre los vínculos que se fueron generando durante la pandemia, es una satisfacción y casi una obligación que teníamos, ¿no? Porque es el lugar indicado para que un libro como este pueda estar. Resaltamos muchísimo la colaboración que hemos tenido con los coordinadores, con los autores, para poder trabajar, el profesionalismo y la calidez que tuvieron, y sobre todo resaltamos la decisión que se ha tenido de que el libro esté en acceso abierto, que es una de las características que tiene la producción de Claxo. El libro se encuentra disponible en digital, en la biblioteca, en la librería latinoamericana y caribeña de Ciencias Sociales de Claxo, en su biblioteca virtual. Desde que salió, ya tiene varios miles de descargas de más de una veintena de países, lo cual nos muestra la importancia del conocimiento abierto, de poder tener este tipo de materiales disponibles para su descarga libre y restricta, y el impacto que se puede generar a través de este tipo de proyectos. No es mi intención hablar del libro, porque para eso están todos los especialistas hoy aquí convocados. Sí queremos agradecer la invitación desde el área editorial, dirigida por María Fernanda Pampín y por todo Claxo, a este evento, y bueno, deseamos que continúe de la mejor manera. Bueno, ahora sí le damos la palabra a Ismael Blanco. Él es profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, investigador del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas, miembro del grupo de investigación sobre Urban Governance, Commons, Internet and Social Innovation. Sus áreas de investigación cubren las políticas públicas, la regeneración de barrios y la participación ciudadana. Y junto con Oriol Negro y Ricard Goma, fue uno de los editores del libro que se está presentando. Le damos la palabra, Ismael. Gracias. Hola, buenos días. Entiendo que se está viendo la imagen, ¿no? Estoy compartiendo ya la presentación, ¿correcto? Ismael, estás compartiendo. Si quieres poner en pantalla completa, ahí está. Perfecto. ¿Sí? Perfecto, qué bien. Bueno, pues buenos días a todos y a todas, y en primer lugar agradecer a las compañeras de Argentina, Territorios en Acción, la organización de la presentación de este libro, y por supuesto también aprovechar aquí la presencia de Lucas para hacer un agradecimiento público a Claxo por
por habernos dado apoyo en la publicación de este libro. Ha sido un honor poder coliderar el proyecto de investigación en el que se basa esta publicación, el proyecto Solivit, que presentaré a continuación, y también poder coeditar este libro junto con los compañeros de la Universidad Autónoma de Barcelona, el profesor Oriol Nelo y el profesor Ricard Gomà, ¿no? Pero sobre todo, ya de entrada, quiero poner el acento en algo que ha destacado también Lucas, ¿no? Que es que este es un proyecto colectivo, es un proyecto en el que participan muchas personas, muchas organizaciones de distintos países del mundo, ¿no? Y que además esa participación ha sido una participación voluntaria, que no ha contado prácticamente con ninguna financiación, ¿no? Como luego explicaré, pues el proyecto Solivit y la obra resultante, ¿no? Este libro del apoyo mutuo en tiempos de crisis, es en sí mismo un proyecto colaborativo y solidario, ¿no? Entre distintos grupos de investigación que en un momento determinado vemos la necesidad de no solo estudiar, sino también de alguna forma contribuir a la visibilización y al fortalecimiento de las prácticas de solidaridad ciudadana que surgen en el contexto del estallido de la pandemia de la COVID-19, ¿no? Bien, por lo tanto, les vengo a presentar un trabajo en el que hemos participado muchas personas y muchas organizaciones, ¿no? El apoyo mutuo en tiempos de crisis, la solidaridad ciudadana durante la pandemia COVID-19, precisamente lo que quiere es analizar este fenómeno de la solidaridad que de forma espontánea surge en distintos lugares del planeta como respuesta al estallido de la crisis económica, social y sanitaria de la COVID-19, ¿no? Partimos de entrada de una constatación, ¿no? Y es que esta crisis tiene un impacto enorme, por supuesto en términos sanitarios, ¿no? Con centenares de millones de contagios en todo el mundo, también con millones de muertes directamente atribuibles al COVID-19, pero obviamente también esta es una crisis que tiene unos impactos económicos y sociales profundos, ¿no? En 2020, por ejemplo, conlleva una contracción de más del 3%, perdón, del PIB mundial, o de más del 8% del comercio mundial, ¿no? Es una crisis, por lo tanto, no solo sanitaria, sino también con unas profundas implicaciones económicas y sociales, ¿no? Sabemos también, constatamos también que esta crisis se ha cebado con especial intensidad en los colectivos y en los territorios más vulnerables, ¿no? Y ha habido muchas investigaciones que han puesto de relieve esto que estoy comentando, ¿no? Aquí les ofrezco de forma muy sintética algunos datos sobre esa desigualdad en los impactos sociales y sanitarios de la crisis de la pandemia en la ciudad de Barcelona, concretamente, ¿no? Pero en todo caso sabemos que ese es un fenómeno global, ¿no? La pandemia, tanto en su dimensión sanitaria como en su dimensión social, tiene unos impactos especialmente intensos y profundos en los territorios, en los colectivos más vulnerables por razones que conocemos de sobras, ¿no? La crisis creemos que ha puesto en evidencia la relevancia, las potencialidades y por lo tanto la necesidad de unos servicios públicos potentes. Por ejemplo, y prioritariamente estamos haciendo referencia a los sistemas públicos de salud, ¿no? Pero no solo, estamos hablando también de servicios sociales, de políticas de protección frente al desempleo, etcétera, etcétera, ¿no? En España concretamente veníamos de una década de recortes profundos en el sistema de salud pública como consecuencia de la aplicación de las políticas de austeridad que fueron la respuesta a la crisis económica del 2008, la gran recesión, ¿no? Que se inició en el 2008. Y a pesar de esos recortes, ¿no? La capacidad de respuesta de esos sistemas públicos de salud frente a la pandemia de la COVID-19 fue realmente notable.
Por ejemplo, pues, no solo en la atención sanitaria de los pacientes afectados por el COVID, sino también por la capacidad de vacunar masivamente a la población en un periodo muy corto de tiempo, ¿no? Y de hecho, yo creo que también durante aquellos años lo que observamos fue, durante aquellos meses, quiero decir, de inicio de la pandemia, lo que observamos fue una reacción popular masiva de apoyo a esos sistemas públicos de salud, que en el caso de España se reflejó, por ejemplo, en las caceroladas y en los aplausos que la gente dedicábamos espontáneamente cada tarde a los trabajadores y trabajadoras de esos sistemas públicos de salud, ¿no? Saliendo a los balcones de nuestras calles, ¿no? Pero también, y a pesar de que esta crisis pone en evidencia la necesidad de esos sistemas públicos de servicios de salud, de servicios sociales, de servicios educativos, etcétera, también creo que es una crisis que puso en evidencia los límites de las políticas públicas para atender a las necesidades de la población, ¿no? Poniendo en evidencia la desatención pública de múltiples vulnerabilidades cotidianas, ¿no? en ámbitos muy diversos, ¿no? Lo cual provocó la necesidad de la organización social, de la organización de la gente, ¿no? Una organización que se produjo de forma espontánea, ¿no? A partir de una multitud de iniciativas solidarias en campos muy diversos, ¿no? Y como decía antes, ese fenómeno de la solidaridad ciudadana en el contexto del estallido de la pandemia fue un fenómeno global. No solo lo vimos en España, por supuesto, sino en prácticamente todo el mundo, ¿no? Con iniciativas solidarias, por ejemplo, para la producción colaborativa de material sanitario, ¿no? Iniciativas de reparto de alimentos entre la población más vulnerable, iniciativas de apoyo psicológico, de iniciativas de lucha contra la violencia de género, ¿no? Iniciativas de apoyo a la infancia vulnerable, a las personas mayores que viven solas, iniciativas de signo muy, muy diverso, ¿no? Que proliferan de una forma muy rápida en todo el mundo para dar respuesta a esa situación excepcional del estallido de la pandemia, ¿no? Aprovechando, por cierto, las infraestructuras digitales, ¿no? Son muchas de estas iniciativas se difunden y se expanden a través de las redes digitales, aunque no solo, ¿no? Ese fenómeno del estallido de la solidaridad ciudadana en el contexto de la pandemia en realidad tiene unos antecedentes. En el caso de España, por ejemplo, vimos surgir múltiples iniciativas de acción colectiva, de protesta y de solidaridad ciudadana en el contexto de la crisis anterior, de la crisis del 2008, ¿no? Conocemos, por ejemplo, el fenómeno del movimiento 15M, del movimiento de los indignados y la ocupación masiva de plazas de las grandes ciudades públicas del país, iniciativas de lucha por los derechos de la vivienda, por los derechos relacionados con la vivienda, ¿no? Por ejemplo, de la plataforma de afectados por la hipoteca, el sindicato de inquilinos, y muchas otras iniciativas solidarias, cooperativas que habían surgido en ese contexto de la crisis y que estudiamos a fondo en otras obras, en el caso de España, por ejemplo, en el libro Movimientos Sociales y Derecho a la Ciudad, que coordinaron colegas de la Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Girona, Universidad del País Vasco, o Barrios y Crisis, que coordinamos con Uriol Nelo, ¿no? Iniciativas, por lo tanto, que respondían tanto a una lógica de acción colectiva contenciosa, de protesta y de reivindicación frente a los poderes públicos, ¿no? Contra los recortes, contra las medidas de austeridad, reivindicando el valor de los servicios públicos, pero también otras iniciativas más orientadas a lo que se ha venido a denominar en la literatura la acción colectiva prefigurativa, ¿no? Acciones cooperativas, de apoyo mutuo, ¿no? Y de generación de alternativas a través de la cooperación social. Bueno, teniendo en cuenta estos antecedentes, las investigaciones y partiendo de las investigaciones que ya habíamos realizado en aquel contexto, decidimos impulsar este proyecto que llamamos Solivit, un proyecto, como decía, orientado a difundir y a estudiar
la solidaridad ante la pandemia, ¿no? En muy poco tiempo, el proyecto surgió en marzo de 2020 y prácticamente en un par de meses habíamos conseguido reunir a 34 grupos de investigación pertenecientes a 11 países europeos y latinoamericanos. Y debo recordar, y debo insistir, en el hecho de que la participación de estos grupos es una participación voluntaria, es una participación solidaria, que prácticamente no cuenta con ningún tipo de financiación, ¿no? Por lo tanto, es un proyecto colectivo y solidario en sí mismo, ¿no? Porque estos grupos de investigación, pues de forma altruista decidimos contribuir de la forma que sabemos y de la forma que podemos a la expansión de este fenómeno de la solidaridad ciudadana ante la pandemia, ¿no? Se trata, por lo tanto, de una investigación colaborativa basada en la acción voluntaria y no solo eso, sino que además pretendemos a través de la investigación generar una serie de datos y de recursos en abierto que estén a plena disposición de cualquier organización, institución o persona interesada en los resultados del estudio, ¿no? Básicamente el proyecto se acaba materializando en 3 productos principales. En primer lugar, todos ellos, por cierto, recogidos en la web, en el website de Solivit, solivit.org, y los 3 productos son, en primer lugar, un banco de recursos online, un banco en el que básicamente lo que hacemos es recoger y dar visibilidad a muchas otras iniciativas de mapeo colaborativo de la solidaridad que habían surgido sobre todo a nivel nacional, a nivel regional o a nivel local, ¿no? En muchas partes del mundo, ¿no? También en ese website recogemos artículos, noticias que reflexionan sobre los impactos de la pandemia, sobre todo los impactos urbanos de la pandemia y las respuestas colectivas a la pandemia. Y por último, el producto estrella de este proyecto, que es la cartografía colaborativa de prácticas solidarias, ¿no? Un banco de recursos online, decía, con 105 recursos online de 26 países de todo el mundo, más de 300 artículos recogidos en este apartado de materiales para el debate, con noticias y artículos de opinión. Y finalmente, como decía, el producto principal del proyecto, que es el mapa de iniciativas solidarias en distintas partes del mundo, sobre todo en países del sur de Europa y América Latina, ciertamente. Este mapa, por cierto, se construye a partir de un cuestionario que nos permite recoger y sistematizar la información sobre todas las iniciativas censadas, ¿no? Un cuestionario pues, que es parte de estos 17 ítems, entre los que hay pues, la localización territorial de esas iniciativas, la población potencialmente beneficiaria de la actividad, el ámbito temático en que actúan esas iniciativas, la colaboración que se establecen entre iniciativas solidarias, la colaboración que se establecen entre estas iniciativas y las instituciones públicas, entre otros elementos, ¿no? Finalmente, el mapa recoge más de 3.000 iniciativas solidarias surgidas en el contexto de la crisis, censadas en 30 países, como decía, fundamentalmente latinoamericanos y sureuropeos, ¿no? Y por lo tanto, a partir de esta base de datos, que insisto, es una base de datos que está en abierto, ¿no? Y que se puede consultar y se puede explotar libremente por parte de cualquier persona o institución interesada, pues a partir de esta base de datos podemos realizar un análisis global, ¿no? De las características principales de estas iniciativas solidarias, de este fenómeno de la solidaridad que surge en respuesta a la pandemia. Ahora les presento muy sucintamente algunos de estos resultados y luego, a partir de las aportaciones de los distintos países, podremos profundizar en la caracterización de estas iniciativas, ¿no? Yo les voy a presentar los resultados globales, pero les voy a poner algo más el acento en el caso de España, ¿no?
que luego lo podemos contrastar, por ejemplo, con el caso de Argentina. Por cierto, en el libro veréis que hay aportaciones de España, de Argentina, de Bolivia, de Colombia, de Portugal, de Italia, de Brasil, de Uruguay, ¿no? de todos estos países en los que desarrollamos la investigación. Bueno, una primera constatación que podemos hacer a partir de los datos generados es que esta es una, perdonad, las iniciativas solidarias que surgen en el contexto de la pandemia tienen una gran transversalidad temática, actúan simultáneamente en muchos campos de actuación. De hecho, la mayoría de ellas, como vemos ahora en el caso español, 2/3 de estas iniciativas se definen a sí mismas como iniciativas de apoyo a colectivos vulnerables en general, y por lo tanto pueden tomar un signo muy, muy diverso. Apoyo a infancia en riesgo, apoyo a personas mayores que viven solas, reparto de alimentación, es decir, simultáneamente estas iniciativas pueden estar actuando en todos estos campos, ¿no? Otro elemento importante que caracteriza estas iniciativas es su elevada autonomía con respecto a los poderes públicos, con variaciones importantes entre países, efectivamente, ¿no? Pero por ejemplo en Argentina y en España hay un porcentaje muy elevado de iniciativas, más del 80%, de iniciativas que dicen actuar con autonomía, con total autonomía con respecto a los poderes públicos, ¿no? Y por lo tanto los porcentajes de iniciativas que se apoyan en las administraciones son relativamente pequeños en estos dos casos, ¿no? Tanto en Argentina como en España, y digo, hay variaciones importantes entre países. Son variaciones, por cierto, que pueden tener que ver con contextos institucionales, con tradiciones de colaboración público comunitaria, pero también pueden tener que ver con sesgos en la recogida de la información, sin duda, ¿no? Dime. ¿Perdón? Que quedan 3 minutos de exposición. Perfecto. Sí, lo tengo controlado. Voy avanzando rápidamente. En la caracterización también nos fijamos, por ejemplo, en la escala de actuación de estas iniciativas. Muy mayoritariamente estas iniciativas tienen una escala local, se desarrollan en barrios y en municipios. Y otro aspecto importante que querría destacar es el análisis de la implantación socioespacial, socioterritorial de estas iniciativas. En el caso español, por ejemplo, y esto quizá contrasta con otros países latinoamericanos, lo que hemos observado es que la mayor parte de estas iniciativas se desarrollan no tanto en barrios y en territorios más vulnerables, donde las necesidades sociales son más intensas, sino más bien en barrios de clase media o media baja, donde quizás sí hay necesidades, pero también hay capacidades de organización colectiva, capacidades que tienen mucho que ver con el capital social acumulado en estos barrios, ¿no? Por lo tanto, ese es uno de los límites importantes, por cierto, de este tipo de iniciativas, ¿no? que quizá no consiguen penetrar suficientemente en los territorios y en los colectivos donde hay mayores necesidades sociales. Hay unos ejes de tensión que analizamos en el libro entre estas iniciativas. En muchos casos son respuestas de choque a la situación de emergencia social. En otros casos contribuyen a la creación de nuevo tejido comunitario. Ciertamente son iniciativas que pretenden dar respuesta en muchos casos a las necesidades de los colectivos y territorios más vulnerables, pero hay que tener en cuenta este sesgo que estaba comentando ahora, que por ejemplo observamos de una forma muy marcada en el caso español. En muchos casos parten ya de iniciativas precedentes y por lo tanto se adaptan al nuevo contexto de la pandemia. En otros casos impulsan nuevas iniciativas, ¿no? También se mueven entre el asistencialismo y el empoderamiento. Creo que ese es otro eje de tensión importante tener en cuenta. Por eso, al finalizar el libro, también hacemos algunas recomendaciones, ¿no? Recomendaciones a los poderes públicos que creemos que tienen ante sí la oportunidad de generar nuevos modelos de bienestar social basados en la coproducción público-comunitaria, ¿no? Y para ello proponemos algunas estrategias de intervención en este campo.
el apoyo y el impulso de iniciativas sociales a través de estrategias de scaling up, de reescalamiento territorial de estas iniciativas solidarias, de scaling out, ¿no? Los poderes públicos pueden ayudar a replicar estas iniciativas en otros territorios y también a reequilibrar socioespacialmente el desarrollo de estas iniciativas, ¿no? Y crear, en definitiva, marcos estables de coproducción público-comunitaria, ¿no? Como parte de lo que, y ya termino aquí, podría ser una nueva lógica de lo común, ¿no? Creo que este fenómeno de la solidaridad ciudadana nos muestra o nos indica es que tenemos ante nosotros la oportunidad de crear un nuevo modelo de bienestar social basado en una articulación entre instituciones públicas y organizaciones sociales en el territorio, ¿no? Bueno, termino aquí, ¿no? Esta es un poco la reflexión que queremos poner sobre la mesa con este libro y, como digo, es un libro resultado de un trabajo colectivo donde hay aportaciones desde distintos países, muy notablemente las aportaciones de Argentina a través del proyecto de Territorios en Acción que ahora se nos presentará. Muchas gracias. Gracias, Ismael. Bueno, continuamos con las exposiciones. Ahora seguimos con Guillermina, que tenía una pregunta. Sí, Bueno, mientras la presento, todos y los expositores tienen currículos muy largos, hicimos una reducción. María Guillermina Donofrio, socióloga, magíster en política y gestión de la ciencia y de la tecnología por la Universidad de Buenos Aires, doctora en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Actualmente se desempeña como directora nacional de programas y proyectos en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina y gestiona el Programa Nacional para la Igualdad de Géneros en Ciencia, Tecnología e Innovación y el recientemente creado Programa Nacional de Ciencia Ciudadana, que fue elaborado y desarrollado en conjunto con el Perú, que lidera la co-creación de un mapa de iniciativas nacionales de ciencia ciudadana. Gracias. En la presentación, bueno, gracias primero que nada por la invitación. Nos vincula en el área del ministerio que estamos empujando políticas de promoción de la ciencia ciudadana, incluir haber conocido, tener el placer de conocer al proyecto de Territorios en Acción y haberlo podido incluir en el mapeo. Pero vamos a poner un poco en contexto las cosas. Pasemos a la siguiente. En realidad, sí, es una presentación un poco letrerosa, diría más falta. Primera, después viene más imágenes. ¿Por qué nos involucramos con la ciencia ciudadana en el ministerio? Esto es muy reciente en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina. ¿Y qué es la ciencia ciudadana? Vamos a empezar por ahí. Es una forma de construir conocimiento, de generar nuevo conocimiento científico que, aunque se apoya en la propia científica, en quienes se dedican profesionalmente a hacer actividades de investigación y desarrollo, también incluye un trabajo colaborativo y lo incluye protagónicamente con personas que no tienen esa adscripción profesional, pero que son expertas y expertos porque vivencian los problemas, porque son quienes están en el territorio, no solamente con problemas, sino con inquietudes sobre la realidad cotidiana. Y entonces, esta forma de práctica de conocimiento científico, que como diría Ismael, está incluyendo a la gente común que es súper especialista en un montón de cosas. Todos somos especialistas no en lo que por ahí trabajamos profesionalmente, sino en otro montón de cuestiones en nuestra vida. Es una forma que, aunque en el mundo viene siendo apoyada desde hace mucho en nuestro país, empezó a crecer por iniciativas varias y con nulo apoyo institucional, ni de instituciones académicas como universidades, ni de consejos de investigación, ni del Ministerio de Ciencia. Entonces, hace unos años, bueno, a ver, y de nuevo, no por leer esto que está en la presentación, sino es un tipo de ciencia que se hace muy directamente con la sociedad y para la sociedad, que abre increíblemente la pluralidad de voces que participan en la ciencia y pensémoslo como son muy conocidos los proyectos que se llaman contributivos de ciencia ciudadana, en los cuales
la ciudadanía participa en la recolección de datos. Hay proyectos emblemáticos a nivel mundial en este sentido, que están alejados por ahí a nuestro mundo de ciencias sociales, como los de avistaje de aves, gente con afición a pájaros. Hay un proyecto mundial en este sentido que permite construir una base de migración de aves en tiempo real en el mundo en tiempo de cambio climático. O sea, cosas no menores, que terminan en congresos de ornitología tomando datos que una sola persona tardaría 5.000 años en producir y que cambian en la escala de cómo se producen. Entonces tenemos desde ese tipo de iniciativas a otras, obviamente como Territorios en Acción, a temas de justicia ambiental en la cuenca Matanza-Riachuelo, a temas de anticiparse a la crecida de inundaciones. Bueno, un montón de cosas, de las muy simpáticas, muy, qué lindo sacar la foto, qué no lindo sacar la foto con un mosquito para poder ver el riesgo de dengue que hay en un determinado territorio, a una, dicho, no sé bien el nombre, porque tengo que aprender, que para saber si determinado es una vinchuca y hay potencialidad en la zona de Mal de Chagas. Cuentan los investigadores de ese proyecto, Geovin, que en 9 de cada 10 casos no es una vinchuca, y transmiten tranquilidad a quienes reportaron, y hay un caso que sí, entonces se activan controles de las áreas de salud de la zona para, o sea, cómo se articula la ciencia con otras actividades y con otras medidas de la política. Pasemos esto que quiero compartirles más rápido esta cuestión. Y esto es como una imagen muy visual del recorrido que fuimos haciendo en estos últimos años, previo a la pandemia, que nos nuclea por este comienzo de Territorios en Acción. En el Ministerio de Ciencia veníamos desarrollando algo que llamábamos ciclo de talleres y conversatorios de ciencia ambiental ciudadana. Estaba la ciencia ciudadana ahí presente, hemos hecho algunos talleres y cosas muy interesantes. Fue una etapa de tratar de empezar a poner en agenda algo más de nicho, sigue siendo un punto todavía, pero digamos que intentábamos mover un poco de qué se trataba la discusión, ponerlo en la agenda. En pandemia y con un experimento asociado a calidad de aire, cuando la ciudad estaba casi detenida en su circulación, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hizo una experiencia piloto, vio la potencialidad que podía tener trabajar en esta línea de ciencia ciudadana, nos convocó en el Ministerio de Ciencia, nos casamos hicimos un matrimonio muy bien avenido, para mapear qué había de ciencia ciudadana en Argentina. Primero hicimos foco en ambiente, entonces fue un trabajo de co-creación de todo, y colaborativo de todo el proceso, lo sigue haciendo, y a fines del año pasado mostramos públicamente, hace noviembre, los resultados de la primera parte de ese mapeo centrado en ambiente, con 30 iniciativas, algunas con, en ese momento, más de 10 años, una observación de tiburones en Patagonia, que ya llevaba un buen tiempo. O sea, estoy hablando de cosas que con baja institucionalidad en nuestras instituciones académicas, con muy pocos recursos, reorientando recursos relacionados a otros proyectos de investigación. Nada de esto les suena raro, ¿no? Tal vez esté hablando de ciudadana, con financiamientos que se obtenían del mundo, de la National Geographic, de otras entidades que sí estaban aportando recursos a este tipo de iniciativas, recursos propios de investigadores e investigadoras. O sea, una locura que lamentablemente de nuevo no es tan raro. Y luego abrimos el mapeo empezó a crecer colaborativamente, ya no ambiente, que fue como una estrategia inicial, sino todas las disciplinas, y en el corte que hicimos hace unos días, teníamos unas 55 iniciativas, creo que llegamos a 60 porque hay algunas iterando todavía, y lanzamos hace poquito más de una semana el Programa Nacional de Ciencia Ciudadana. Y hay como algunos hitos. Pasamos a la siguiente que les cuento un poquito más en ese sentido. Estas son como las portadas de las dos publicaciones digitales del primer mapeo de ambiente que les comentaba. Fíjense, tan centrado en IBER, ¿no? Como ahí, o sea, el avistaje de aves, que era como muy emblemático. Y la segunda imagen que elegimos para el mapeo es un mapeo de un proyecto hermoso que se llama Anticipando la Crecida, que pueden ver cómo trabajan sobre mapas aportados por el Instituto Geográfico Nacional en mapear cosas que quedan como grandes manchas que se inundan, que la gente que está en los barrios sabe que no se inunda todo igual, y que hay mucho que se puede hacer para responder a una pregunta muy científica que es ¿cómo se mueve el agua? Y que no alcanza con la información que se tiene del Servicio Meteorológico Nacional,
no alcanza con, o sea, pero alcanza cuando se alcanza o empieza a hacer una información muy consistente cuando se juntan muchas fuentes distintas, de nuevo, algo que sabemos quienes trabajamos en investigación que le da robustez a los hallazgos. Bueno, esto además permite tomar acciones y, si no solucionar problemas, como una persona que se inundaba de chica, cuando empecé a hablar de esto con mi madre, decía, pero ¿qué? ¿Las obras hidráulicas? Nadie las hace. Enojada, ¿no? Vos estás involucrada en que solamente la gente cuente cuándo va a desbordar el arroyo y que entonces ya estamos, levantamos todo, porque era vivir nuestro recorrido en la ciudad de La Plata mucho tiempo y la verdad es que, perdón que el disclaimer con este cachito, ¿no? De la inundación y mi biografía, pero aprendí con algunos meteorólogos de estos proyectos que hay zonas que no hay obra hidráulica posible, que no tendría que haber habido urbanización en las zonas donde tiene que estar, y que entonces igual se va a inundar, pero hay cosas que se pueden hacer para que no haya tantos otros problemas cuando sube. Y ahí, haciéndole honor a Territorios en Acción, solo una muestra de una ficha que hicimos que tiene esa publicación digital. Dejé ahí unos señaladores para que puedan por QR entrar a la página de PNUD y del MinSIC, en el cual esto está publicado. Vamos a hacer una ficha resumen que se pueda ver en una hoja A4 y que básicamente resalta la participación ciudadana en estos procesos de investigación. O sea, que tiene más campos, tiene más cosas sin duda, pero que trata de resumir y poner en valor y visibilizar todas estas iniciativas que están sucediendo en nuestro territorio. Estas 55 que les contaba, hay 46 que están en curso, y algunas que se terminaron recientemente, que tuvieron periodos acotados de actividad, pero otro montón que están sucediendo. Siguiente, por favor. También hicimos una galería de proyectos para, imitando un poco los que hay en otros países que ya hace tiempo que promocionan la ciencia ciudadana, como ahí están enmarcados una foto en la que está en trasluz blanco y negro de cada proyecto, y esas que ven, esos icónicos, son los ODS, los que reportan los objetivos de desarrollo sostenible más importantes, los que reporta cada una de las iniciativas, y haciendo clic en cada una de ellas pueden acceder a una especie de ficha resumen, o sea, de esa ficha descargársela, pero también como una panorámica resumen para poner en valor las iniciativas. Y desde esta semana, post lanzamiento del programa, en las redes del Ministerio de Ciencia están todas las semanas, van a poner como en divulgaciones, ¿no? Y además para invitar a otras iniciativas que por ahí no hayamos identificado hasta acá, y que estén sucediendo, y por ahí no les resuena el nombre de Ciencia Ciudadana, pero están haciendo metodologías muy similares, participativas y colaborativas, que podamos incluirlas en el siguiente, por favor. Y bueno, hay una sección para sumarse al mapeo, iteran con el equipo, fundamentalmente del Ministerio, pero también del PNUD en este momento, para poder completar bien la ficha y para, como discernir un poco, ¿es ciencia ciudadana o no es ciencia ciudadana? Hemos tenido algunas presentaciones de actividades muy interesantes que no eran ciencia ciudadana, ¿sí? Y esto, bueno, es antipático, pero es tratar de darle una coherencia a lo que estamos haciendo. Y ahí simplemente, bueno, también abrimos una sección en la web con algunos indicadores. Ahí en el primer gráfico de todos, esta circular, se ven los 3 tipos de proyectos que tenemos. El que está puesto en color turquesa, que tiene más presencia, son los proyectos contributivos, que les decía, la ciudadanía participa en solamente la recolección de datos. Esto no es un problema, o sea, mucha gente está muy contenta por participar en esa parte del proceso, y de hecho es lo que, con eso estamos, pero hay proyectos colaborativos que también participa la sociedad civil en la instancia de análisis de la información, o hasta de diseño de la pregunta, o en casi todas las etapas de la investigación, en proyectos realmente co-creativos. Y fíjense la cantidad que tenemos en Argentina, es la sección de amarillo. O sea, uno podría pensar que es una minoría, que esto no es así, nos sorprendimos gratamente. ¿Cuántos están en curso, finalizados y más? Hay 2 que están en diseño, de los que tenemos actualmente, la mayoría está en curso. La siguiente, por favor. Ahí está algo así como los campos disciplinarios
en los cuales se abordan, se abordan estos problemas o estos temas en los cuales hay investigación en conciencia ciudadana, y se ve que hay mucha implicación de disciplinas, al menos 2 grandes campos de conocimiento trabajando, tiene una preeminencia fortísima, ciencias naturales y exactas, un poco por la fuerza que tiene lo ambiental, pero fíjense la cantidad de proyectos que tienen ciencias sociales, o sea, está en segundo lugar, muchos por asociación entre exactas y sociales. El que les contaba de las minchucas tiene una pata muy fuerte, muy de biólogo, por supuesto, biólogos y biólogas, por supuesto, pero también está involucrada cuestiones de salud pública, de comunicación social, en temas de salud pública y de Chagas, etcétera, etcétera. O sea, como que hay una interesante implicación. Y ahí están también los ODS, a los que reportan, que son una forma bien interesante de decir, bueno, ¿en qué temas están trabajando estas iniciativas? Y que pueden chusmearlo en el sitio web. Pasamos. Y esta es la distribución territorial. Tenemos un proyecto en la Antártida, hermoso, está bueno ponerlo. En realidad, las investigadoras de ese proyecto están en la Universidad de La Plata, pero el proyecto sucede en la Antártida, y en colaboración con los buques turísticos, y para la recuperación de plancton, que es carísimo poder hacer mapeo de plancton, y entonces ahí hicieron un enroque con los buques turísticos, y hacen charlas de concientización de cuestiones ambientales para copar a las personas que van a hacer esa incursión turística, y hacen un trabajo de investigación con información que sería costosísima recolectar, y bueno, fíjense que adopta como múltiples facetas, ¿no? Este tipo de involucramiento. Y bueno, ¿y qué se ve en ese mapa? Se ve que Dios atiende en Buenos Aires, en Córdoba, en el sur de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que tenemos una gran concentración, tenemos poquitos, un proyecto en Jujuy, un proyecto, ¿sí? Como todavía, al menos de lo que identificamos, ¿no? Posiblemente haya más iniciativas, pero no las conocemos, algunos en Bariloche, algunos en Patagónico, esto que he mencionado, pero todavía hay una gran concentración, como si se pareciera un poco al sistema científico nacional. Como si. Bueno, aprendimos un montón en este proceso y tratamos de sistematizar algunos de esos aprendizajes y desafíos en una publicación que escribimos en conjunto con las colegas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, muy centrada en lo que aprendimos con la primera etapa del empleo ambiental. En ese mismo QR tienen el acceso a la publicación, que es digital y está abierta desde la semana pasada para chusmearla, que tiene poco texto y mucha imagen, y es como busca hacer una lectura como bien sencilla y accesible, y la elegimos cuidadosamente como todo lo gráfico y lo iba contando una historia, y aparecen ahí también muchas de las tensiones que surgen cuando se trabaja colaborativamente con la sociedad civil. O sea, por más que me van a escuchar como una completa y convencida entusiasta de esto, no es todo rosas, ¿no? Pasan un montón de cuestiones, desde la comunidad científica que solemos decir con Verónica Moreno, mi colega del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que hace la milla extra porque esto no está valorado suficientemente en la comunidad científica. Bueno, hay como un largo camino por recorrer para instancias de mediación, de diálogo, en cómo es participar, cómo sostener la participación. O sea, podríamos abrir un canal que solamente estoy tirando cuestiones, pero que es parte de comprender cómo son estos fenómenos, y en mi caso, y en nuestro caso en el Ministerio de Ciencia, tratar de incidir desde lo que nos tocan las políticas de ciencia. Siguiente, y ya termino con esto, contarles que entonces tenemos desde hace unos días, con resolución del ministro, el Programa Nacional de Ciencia Ciudadana. Ahí es un mix entre el objetivo general y los específicos, nada muy prolijo, pero solo para resumir un poco, que tiene como gran objeto y objetivo promover la ciencia ciudadana en todo el territorio nacional, impulsar su desarrollo, el fortalecimiento de las iniciativas, y mucho de ampliar la visibilidad y la valoración. Creemos que esto es estratégico, es parte de acompañar el crecimiento. Próximamente vamos a estar lanzando la primera convocatoria de subsidios para proyectos de investigación de ciencia ciudadana, tanto para fortalecer iniciativas existentes como para generar algunos nuevos proyectos de ciencia ciudadana en temas que se están definiendo como seleccionados para esto del Plan Nacional 2030,
y eso, vamos a apuntar, tiene muchos objetivos el programa, porque trata de hacer como un paraguas para cosas que van a llevar muchos años ir instalando, pero si tuve que elegir algunas para no hacerlo tan extenso esto, me quedo con apoyar económicamente proyectos, o sea, dotar de recursos para que esto pueda existir más, no en los márgenes del sistema, sino con un poco más de entidad y funcionamiento que se merece, y nos merecemos como sociedad tener este tipo de ciencia. Vamos a continuar mapeando y monitoreando los proyectos para aprender cómo incidir, para poder actualizar los instrumentos que nos vayamos dando en este sentido, y también a instancias de promoción de la participación de la sociedad civil. O sea, no es algo que, aunque seamos Ministerio de Ciencia, vamos a centrar todos nuestros cañones en la propia comunidad científica, sino que acá hay un desafío muy fuerte de cómo trabajar que tiene siempre una pata con la comunidad científica. Estamos pensando en instancias de formación de metodologías participativas. O sea, puede haber muchas personas en nuestra comunidad que, qué lindo, ¿cómo se hace esto? ¿No? ¿Qué herramientas, qué recursos tenemos en la propia comunidad para involucrarnos en este tipo de prácticas? Sí, ya igual estoy cerrando. Así que acá también hay todo un camino. De hecho, la semana pasada en la presentación del programa, el ministro nos dobló la apuesta y nos dijo, quiero un stand en Tecnópolis, así que voy a la tarde en Tecnópolis, porque ya estamos diseñando in situ algo piloto para febrero y algo más grande para julio del año que viene. O sea, pensar que podemos tener un stand de ciencia ciudadana por el que van a pasar 3 millones de personas, me duele la panza, pero por otro lado me pone súper feliz, porque es como empezar a llevar, no es una bandera, es como este tipo de aproximación a cómo es hacer y con quién hacemos ciencia y para quién. Hay una asociación muy fuerte entre muchos proyectos de ciencia ciudadana y documentos para la toma de decisiones. Mucho vínculo muy interesante ahí. Hay muchos proyectos que se gestan para hacer policy brief, porque se sabe que se están por tomar decisiones y es, pero pará, acá sabemos mucho de esto y tratemos de incidir. Y aunque, por supuesto, la toma de decisiones, el ciclo de la política pública, no necesariamente toma todo lo que aparece en los recursos, sabemos por múltiples experiencias, está buenísimo poder aportar información sustantiva con las voces de los protagonistas, las protagonistas, etc. Y simplemente en la siguiente, en nuestro correo institucional, para seguir la conversación, y nuevamente agradecerles la invitación y pedirles disculpas que en unos minutos me voy a tener que retirar porque otro evento de la temática es a las 11 del polo, con lo cual el día se complicó y les pido disculpas. Gracias, Guillermina. Bueno, continuamos con Adriana Roxman. Ella es socióloga, especialista en participación ciudadana local, sociedad civil y estudios urbanos, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, máster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de la Sorbonne Nouvelle, París, investigadora docente asociada al Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, coordinadora del programa Observatorio del Conurbano, una plataforma de difusión de información sobre el conurbano bonaerense de la Universidad de General Sarmiento, y coordinadora de la iniciativa Territorios en Acción, una plataforma de mapeo colaborativo de la sociedad civil. Bueno, muchas gracias. Bueno, co-coordinadora, para acá estamos los tres, junto con Agustina Gravini y con Paula Rosa. Mi intervención va a apuntar a dos temas a la vez. Por un lado, hacer una breve síntesis de en qué consiste el proyecto de Territorios en Acción, cuáles son sus objetivos, su estrategia, los resultados que obtuvimos y en qué estamos pensando hacia el futuro. Y por el otro lado, hacer también otra breve síntesis, para que todo sepan estos 15 minutos, del artículo que escribimos junto con Paula, con Agustina, con Emanuel López Méndez, en el libro que hoy estamos publicando. Así que voy a ir y venir entre las dos, pero digamos, no todo lo que voy a decir está en el artículo, eso lo quería decir porque el artículo tiene más que ver con el corte, con el análisis de la información que hicimos para el periodo de pandemia.
Primero es hablar del proyecto, de la propuesta y de la metodología, antes que Guillermina se vaya, me va a venir bien comentarle esto. Este proyecto nació, como bien dijo Ismael previamente, en el marco de la propuesta que hizo Solivir a escala global, para tratar de recoger la acción solidaria, la acción de las organizaciones de la sociedad civil para hacer frente a la pandemia. Así arrancamos, pero luego de, digamos, a medida que pasó el tiempo, y por suerte la pandemia parecería que se estaría yendo, que se fue todo, veremos, nos siguió pareciendo que esa motivación inicial que tenía que ver con visibilizar la acción, el trabajo, la contribución, la participación del mundo de la sociedad civil argentina, seguía siendo un objetivo importante, en buena medida porque lamentablemente en Argentina no tenemos ningún registro, ningún directorio, ningún listado de las organizaciones de la sociedad civil. Hay mucho discurso, todos coincidimos, y se habló mucho en el momento de la pandemia acerca del importante rol, la contribución que estaba ofreciendo este sector en ese momento al sostenimiento de la vida, podríamos decir, y se sigue hablando mucho de la importancia que tiene el mundo de la sociedad civil como un brazo más, un vínculo, un canal más de contribución de la reproducción cotidiana de la vida, del desarrollo social, bueno, en fin, de respuesta a todos los problemas que enfrenta la sociedad argentina, pero no hay ningún registro preciso, detallado, actualizado. Entonces, en ese sentido, pensamos que el objetivo seguía teniendo plena vigencia, y así es que seguimos trabajando hoy pensando en que es importante visibilizar a la sociedad civil argentina para de esa manera contribuir al propio fortalecimiento del mundo de la sociedad civil, pero también apoyar acciones de incidencia y, por supuesto, aportar conocimiento, como decía recién Guillermina, para la decisión pública, para la formulación de políticas públicas. Para eso nos planteamos desde el principio una metodología colaborativa que se apoya en 4 ejes de trabajo. Primero, esta idea de recogida de datos participativa, eso que Guillermina denominaba, y está bueno porque uno va como teorizando, poniendo los conceptos de lo que hace, que es esta dinámica, esta lógica contributiva, digamos, en la cual los propios actores nos envían los datos que nosotros luego sistematizamos y publicamos. Eso nos llevó a trabajar en red, tanto con las organizaciones que eran los sujetos de nuestro relevamiento, las organizaciones mapeadas, como también con una red que seguimos construyendo, que hoy ya somos 38 instituciones académicas, ONGs, organismos públicos de todo el país que actúan como nodos de esta estrategia en los diferentes territorios. Esta es una información que luego nosotros, ahí ya centralizadamente, subimos al mapa interactivo que ahora vamos a mostrar, armamos una base de datos completa, actualizada, se va actualizando mes a mes con toda la información que vamos recogiendo, y después vamos nosotros elaborando informes, armamos muchos conversatorios en pandemia, es decir, armamos documentos, infografías, es decir, sí, procesando, sistematizando y devolviendo esta información de manera agregada. Y todo esto lo publicamos de manera abierta, lo más en tiempo posible, digamos, porque no es la idea de que primero recogemos y luego publicamos en otro momento, sino que es una ida y vuelta lo más rápido posible en nuestro sitio web. Esta es nuestra metodología. Entonces, sobre la red, que era lo que comentaba recién. Este es un proyecto que nació de estas 3 instituciones académicas, Flaxo, donde hoy estamos, digamos, el área de Estado y Políticas Públicas, el Centro de Estudios Urbanos y Regionales del CONICET, y el Observatorio del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que es de donde yo provengo. Desde ahí fue que surgió la iniciativa y seguimos siendo las 3 instituciones coordinadoras, impulsoras de este proyecto, con mucho apoyo de organismos públicos y redes globales. En primer lugar, Solivir, que ya me comentó muy bien de qué se trata, y que además es como una red marco
que va a seguir trabajando en el futuro, que tampoco terminó con la pandemia, digamos que nació con la pandemia, pero tampoco se termina con la pandemia. El Ministerio de Desarrollo Social, que nos brindó un sostén muy importante hasta ahora. El PNUD, el mismo área que está trabajando ahora en Ciencia Ciudadana, que nos dio el impulso inicial, el capital semilla inicial, que nos permitió en el 2020 crear la página web. Y más recientemente la plataforma Población, que es una plataforma del CONICET, de la Universidad Católica Argentina, una plataforma de cartografía en donde ahora está alojado nuestro mapa. Entonces, este marco de apoyo que fue y resulta indispensable para lo que hacemos. Les decía que además tenemos un conjunto de 38 instituciones académicas, ONGs, que llamamos adherentes, que son como nuestras socias en este trabajo, y luego las mapeadas, con las cuales también tenemos una interacción permanente. Estamos ahora pensando, desarrollando una página de micrositios para que las organizaciones puedan tener en la propia plataforma su espacio, digamos, que ahora tenemos 2.600, pero seguimos permanentemente creciendo. Aquí están una visualización rápida de lo que acabo de decir. Eso es el mapa interactivo. Interactivo quiere decir que, bueno, uno se apoya en un puntito y ahí le aparecen los datos de cada organización. Aquí abajo está una imagen del botón de acceso a la base de datos. Una base de datos es un Excel, que nos tiene mucha gracia desde el punto de vista visual. Y aquí están algunos de nuestros informes que hemos elaborado en estos últimos, en los 2 años que seguimos trabajando. Vamos a ver un poco los resultados, es decir, a qué información nos proveyó el relevamiento, y en este caso, enfocando más en pandemia. Y aquí es importante marcar porque nosotros hicimos un corte, que es el corte similar para el artículo del libro, un poco más, un poco menos, que tenía que ver con lo que relevamos hasta el fin del 2021, que giraba en torno a las 1.500 organizaciones. Luego en el 2022 incorporamos estas otras 1.000 y pico, que ahora nos permite llegar a los 2.600, pero que ya para esta nueva etapa ya cambiamos el cuestionario, ya nos preguntamos sobre la pandemia, por eso este es un corte previo, ¿no?, del 2020. ¿Qué tenemos en relación a la acción de las organizaciones en pandemia? Que fue de alguna manera nuestra pregunta inicial. Tenemos que primero, hay una distribución interesante en todo el país, bastante distribuida. Por supuesto, como también decía Guillermina, Dios sigue atendiendo en el área de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y en eso hay, por supuesto, también una representación quizás relativamente apropiada de cómo se distribuye la acción de la sociedad civil en el país, pero también es cierto, hay una representación de cómo se distribuyen las capacidades de recolectar información en el país. Digamos, aquí seguramente hay un sesgo que tiene que ver con, con de dónde nació este proyecto y cómo es la red de instituciones que también recogen información. Que por supuesto siempre es importante tratar de contrarrestar y trabajar para que tenga un sentido más federal, pero bueno, en esas estamos. Y es muy importante la relación entre lo que acá llamamos el campo de acción de las organizaciones, que es a qué se dedican habitualmente estas organizaciones, y lo que acá llamamos el ámbito temático de las iniciativas frente a la pandemia, que es qué hicieron en pandemia, ¿no? O sea, hasta qué punto se adaptaron, se ajustaron frente a la pandemia. Aquí se ve que el campo de acción es muy diverso, hay un 24% de asistencia social, que sin duda es el campo principal, pero también hay un 13% de educación, un 12% en niñez, un 8% en cultura, deporte y comunicación, un 10% en trabajo, producción y economía social, un 3% en género. Quiero decir, hay un abanico realmente bastante disperso y amplio de campos, de objetivos de parte del mundo de las organizaciones. Por supuesto, en pandemia creció mucho la asistencia alimentaria. Bueno, como sabemos, quienes
quienes estamos en Argentina, fue, digamos, el primer impacto de la pandemia. Quiero decir, sí, el primer impacto de la pandemia tuvo que ver más con el confinamiento que con la propia pandemia, ¿no? El impacto social del confinamiento, de las medidas para hacer frente a la pandemia, en un universo, en un mercado de trabajo con tanto trabajo informal, afectó drásticamente las capacidades de ingreso de las familias. Entonces, salir a brindar asistencia alimentaria, atención a colectivos vulnerables, atención a niños, niñas y adolescentes, en un contexto con las escuelas estaban cerradas, bueno. En todo ese panorama, y lo que uno puede ver es que, en efecto, muchas organizaciones adaptaron muy rápidamente, reorientaron muy rápidamente su trabajo hacia eso que eran las necesidades más urgentes, y eso habla de algo que es importantísimo también para las políticas públicas y para las políticas sociales, que es la flexibilidad que tienen las organizaciones de la sociedad civil, que a veces las políticas, por supuesto, no la pueden tener, y por eso este es un encadenamiento tan virtuoso, en el sentido que en momentos de crisis, y de eso en Argentina también sabemos mucho, las organizaciones rápidamente se ajustan, se adaptan, se reorientan a lo que las condiciones están demandando. Y después, por último, mostrar que la gran mayoría de las iniciativas son iniciativas de proximidad, pequeñas, que tienen entre 100 y la mayoría son entre, si sumamos las que tienen menos de 50, menos de 100 y menos de, o sea, de menos de 500 hacia abajo, de menos de 500 personas hacia abajo, está la gran mayoría de las iniciativas. Es decir, son iniciativas de cercanía, de proximidad, de una cobertura acotada, que tienen que ver con la propia inscripción territorial y de base de las propias organizaciones. También es interesante mostrar la cuestión del trabajo en red. Digamos que si bien son iniciativas y organizaciones que tienen una inscripción territorial, local, barrial, de proximidad, su impacto se ve potenciado porque en general son iniciativas y organizaciones que trabajan en red. En red con otras organizaciones, el 60% de las organizaciones que detectamos en ese momento forma parte de alguna red con otras organizaciones, y la gran mayoría tiene algún tipo de vinculación con el Estado. Algún tipo de vinculación quiere decir que de las iniciativas que detectamos en ese momento, el 60% recibía apoyo económico, pero también hay un 55% de organizaciones, o 56%, que participan en algún espacio de deliberación, de codecisión, de coproducción, y también hay un 48% que lo que recibe son apoyo no económico, sino capacitación, asistencia técnica. Es decir, trabajan en red con otras organizaciones, trabajan en red con el Estado, y cuando vemos con qué jurisdicción del Estado, con qué nivel del Estado se vinculan, ahí vemos que está bastante repartido, digamos. Hay mucha vinculación con el nivel nacional, porque el nivel nacional es el general que tiene el financiamiento. En general hay mucha vinculación con el nivel provincial, porque suele ser el nivel que gestiona las políticas sociales, bueno, las principales políticas sociales, y por lo tanto esa articulación está ahí. Y después hay mucha vinculación con el nivel municipal, porque lógicamente decíamos que son organizaciones locales, barriales, y por lo tanto es lo que ahí aparece. En síntesis, las organizaciones tienen en principio una agenda muy amplia, tienen un trabajo en red, y eso las coloca como nodos claves de esas estructuras de gobernanza territorial y de gobernanza de la política social, que sería en las cuales las organizaciones de la sociedad civil, como ya dije varias veces, son actores centrales, digamos. Sería imposible pensar esta gobernanza de los territorios, particularmente en los campos de la política social, si uno no identifica el papel que desarrolla la sociedad civil y particularmente las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, lo que dije sobre la pandemia, ya lo dije previamente, eso da cuenta de su flexibilidad y también da cuenta de su compromiso, que no es solo un compromiso político, que por supuesto muchas veces lo es, sino también es un compromiso con las problemáticas de los territorios, porque son en buena medida organizaciones de base. O sea,
formada por los propios vecinos y vecinas del territorio. Entonces no es solo organizaciones filantrópicas que salieron a ayudar, fueron la misma sociedad que se organizó, que se autoorganizó como pudo, en los tiempos que pudo, y después lo último que también ya lo dije antes. Volviendo entonces al proyecto, ahora, sí, la última. Volviendo entonces al proyecto, ¿en qué estamos ahora, digamos? Luego de haber ya sistematizado toda esta información sobre la pandemia, que todavía nos queda como mucha información para seguir trabajando, pero estos son los resultados más generales. Como decía al principio, nuestro plan nos parece que la vacancia por la cual nacimos sigue vacante, sigue vacía, digamos, sigue habiendo una necesidad importante de producir información sobre este tema y con esta estrategia colaborativa de ciencia ciudadana, o sea que vamos a continuar con el mapeo colaborativo. Queremos ampliarlo a entender bien cómo funcionan estas redes de gobernanza, y en ese sentido queremos extenderlo también a sistematizar y mapear experiencias de colaboración pública-social, público-comunitaria, porque nos parece que, por lo que el dato que vimos antes, así es como funcionan los territorios. Digamos, si uno solamente identifica las iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil, está viendo una parte de la foto, una parte de la historia, y la historia es más compleja. Queremos seguir trabajando en promover el intercambio de conocimientos, por eso es que Solivit va a continuar en un marco, digamos, como red global, por eso es que queremos seguir sosteniendo esta red de adherentes argentina, por eso es que seguimos armando este tipo de eventos, digamos, y por supuesto aspiramos a tratar de mejorar el sitio web, que sabemos que tiene mucho para mejorar, tanto en términos de crear nuevas herramientas de acceso a los y las usuarias, de acceso a las organizaciones para que puedan tener más participación en el sitio web, y desarrollando nuevas herramientas de visualización de datos que faciliten todo esto. Así que bueno, hay muchísimo por hacer, esperemos poder hacerlo. Bueno, continuamos ya con la última presentación, que está a cargo de Patricia Naro. Ella es licenciada en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario, doctora en Innovación, Territorio y Competitividad por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Es directora de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad Nacional de Rosario, codirectora del Polilab UNR, Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Rosario, y coordinadora de Provocaciones Urbanas, un grupo de investigación sobre conflictos urbanos. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Bueno, estoy muy contenta de participar de esta reunión con ustedes. Básicamente porque, bueno, a muchos de ustedes los conozco y participamos de alguna manera en cantidad de acciones, trabajo juntos, pero además me estaba acordando de que en pandemia Adriana me había invitado a participar en esos Zoom que en su momento eran tan populares, donde se presentó el proyecto Solivit. Había sido interesante, había estado Ricard en ese momento, y la verdad que ahora, pasado todo ese tiempo, y poder ver efectivamente los resultados del proyecto, y que parte de los resultados del proyecto se puedan expresar en este libro que hoy se presenta, el apoyo mutuo en tiempos de crisis, la verdad que me parece re interesante, ¿no? De poder haber cumplido los objetivos, y creo que con creces, de manera tal que los felicito, y creo que este trabajo que tiene que ver con el libro como manifestación de una cantidad de gente trabajando y poniéndole el cuerpo a estos productos, la verdad que merece mi mayor felicitación. Por un lado, por eso, pero además por el contenido del libro, del proyecto, ¿no? Equipos de investigación que se animaron en situación concreta de pandemia, salir a ver qué pasaba en los territorios, me parece de un valor muy fuerte, y además poder llegar a distintos países, a cantidad de ciudades, a cantidad de organizaciones. Bueno, es un trabajo muy arduo que permite
la seriedad de cada uno de los capítulos del libro y lo meticuloso del trabajo, me parece que es muy, muy potente, y que además el libro que recopila cantidad de experiencias de cantidad de países, como dijo Ismael, me parece que tiene el broche de oro en este último capítulo, que son las conclusiones. Pues me parece que ahí hay como un componente de discusión y de tirada de hipótesis y de problemas, y también animándose a algunas líneas de trabajo. Me parece que es muy, muy interesante este libro, que para los que trabajamos en estos temas o cercanos a estos temas, me parece que tiene una potencia muy, muy fuerte. Eso, y felicitarlos otra vez, y mi aporte, si podemos hablar de aporte en este contexto con gente que trabaja tan bien en estos temas, me quedé con una cuestión de las conclusiones que me permite atar algo que voy a compartir con ustedes, que es sobre el tema del papel de las prácticas solidarias y del apoyo mutuo, como llaman acá. ¿Qué papel pueden desempeñar en el futuro tratando de acompañar o de contrarrestar de alguna manera esto que llamamos erosión? Los autores llaman erosión de los estados de bienestar clásicos, ¿no? Y ante esa situación, las hipótesis son una hipótesis de residualidad, hipótesis de centralidad, y los autores se quedan pensando que está bueno ver esto de, bueno, busquemos una línea intermedia de esto, ¿no? Y a mí me parece que esa línea intermedia respecto al papel que pueden jugar estas organizaciones y esta acción colectiva de estas organizaciones en el territorio está bueno, y me gusta esta idea de término de punto medio, aunque no soy muy afecta a los puntos medios, pero acá sí, porque me parece que tiene que ver con esto de que hace tiempo venimos pensando con esta idea de que con el Estado solo no alcanza, pero sin el Estado se hace muy difícil concretar algunas cuestiones. Entonces me parece que esa línea media que proponen los autores está bien interesante, y me parece que dentro de esa línea media hay como una necesidad de reforzar algunas cuestiones que me parece que tienen que ver con el contexto, ¿no? Con el contexto nacional argentino y con el contexto internacional, que entiendo yo la necesidad de hacer una profunda pedagogización en estas organizaciones y en los territorios respecto de algunos temas vinculados a la democracia y a las organizaciones comunitarias, ¿no? Digo, por este contexto tan adverso, de alguna manera, a estos principios, ¿no? Y escuchaba una encuesta en Argentina que dice que la gente, los ciudadanos, más del 40% de los ciudadanos de Argentina se autoperciben más de derechas que de izquierdas, centro derechas que de izquierdas, con lo cual ese clima me parece que es un problema, y creo que hay que aprovechar todo esto que surge desde abajo, desde las redes de los territorios, que son profundamente democráticos y solidarios, para avanzar en el sentido pedagógico de la fortaleza de la democracia ante discursos opuestos a estos principios democráticos de derechos, etcétera, etcétera. Desde siempre, pero particularmente en este contexto, nos preocupa algo que también los autores dicen en esto de la hipótesis de residualidad, que es cómo actuar para que esto que parece como lógico, que es el carácter eminentemente reactivo de las organizaciones, salir de eso eminentemente reactivo de las organizaciones. Y ahí sí me parece que está bueno pensar en esta idea de cómo generar una cosa pedagógica respecto de la política de la organización, etcétera, etcétera. Entonces, que en términos concretos y reales y ajustados a todo lo que se vino conversando ahora, me parece que va por, bueno, cómo reconvertir algunas acciones que surgieron en pandemia, vinculadas a cuestiones muy básicas y elementales, muy de contexto y muy de situación, que era, por ejemplo, como dicen los números que ustedes estuvieron dando, que la mayoría
de las organizaciones tenían que ver con satisfacer cosas inmediatas como el alimento o el cuidado de los niños, o ese tipo de cosas muy, muy inmediatas. ¿Cómo hacer que esos objetivos absolutamente altruistas y potentes en un momento puedan generar otros objetivos, aprovechando el nivel de organización que ese objetivo original tuvo? Entonces, pensando en eso, en esa reconversión de los objetivos originales de las organizaciones que participaron en pandemia tan activamente, les vengo a contar dos experiencias muy cortitas que tienen que ver con esto. Cómo organizaciones que crecieron mucho en pandemia y sufrieron en definitiva también los avatares de esta pandemia, están pensando o pensaron alternativas de reconversión con esta idea de ampliar las solidaridades, profundizar los temas democráticos y obviamente cómo empoderar a los territorios en una perspectiva un poquito más a largo plazo. Entonces, si me permiten, quiero compartir algunas cosas que están sucediendo aquí en Rosario. Perdónenme por la autorreferencia, pero bueno, si las cosas ocurren mayoritariamente en Buenos Aires y Dios está allá y todas esas cosas, bueno, en el interior, como dicen algunos, también suceden cosas y te las quiero contar porque me parece que están piolas. Lamento que Guillermina se haya tenido que ir porque está bueno que también se conozcan en estas cosas que me parece que tienen una potencia muy fuerte. Le puse un nombre en realidad a esto que estoy diciendo como para que tenga un título, que puse una tarea para la pospandemia, consolidar y expandir las acciones por el bienestar colectivo, pero bueno, podría llamarse de cualquier manera. Esperen porque tengo acá un problema con esto. A ver. Bueno, les decía que les quiero presentar estas dos experiencias de Rosario, de organizaciones territoriales, a partir de esto que decía recién, ¿no? Que una gran preocupación de la gran mayoría, o por lo menos las que conocemos en Rosario, en momento de pandemia, que se ocupaban de situaciones muy de emergencia, básicamente a brindar alimentos, gran cantidad de estas organizaciones, las mujeres fundamentalmente, que eran quienes trabajaban en estos lugares, nos decían todo el tiempo: yo no quiero dedicarme a esto, yo no quiero que mi casa o este lugar o que mi tiempo, todo esté siempre dedicado a dar de comer. Pretendo otra cosa para el barrio, quiero hacer con todo esto otras cosas, ¿no? Hay como una necesidad de decir, bueno, estoy resolviendo estos problemas que son urgentes, pero por otro lado estoy pensando que no puedo, mi esfuerzo y mi energía solidaria y comunitaria no puede estar dedicada solamente a esto. Entonces, mientras transcurría la pandemia, se fueron pensando una cantidad de cuestiones, y bueno, ya aliviado los procesos el proceso de pandemia, algunas organizaciones estuvieron pensando estos dos proyectos, que una es la Escuela de Liderazgos Comunitarios y la otra es la Diplomatura en Rescatismo y Emergencia en Barrios Populares. Dos experiencias que, insisto, tienen que ver básicamente con esto de decir, ¿qué hacemos con la organización que logramos en pandemia para que sea mucho más productivo y empoderar a los territorios con una visión un poco más amplia, más de futuro, o de un futuro no tan inmediato? Entonces les quiero contar básicamente qué significan estas dos experiencias. La Escuela de Liderazgos Comunitarios surgió de la red de comedores constituida en pandemia, una de las tantas redes de comedores en Rosario que estaban constituidos por 30 comedores que trabajaban hasta 13.000 kilos de alimentos y 40.000 platos que generaban por mes, o sea, muy potente. Les recuerdo que en la situación más crítica de Rosario en pandemia, los números que daban las organizaciones territoriales era que en pandemia 2 de cada 3 rosarinos, al menos una vez por semana, recibía una comida
que no era una comida solidaria, para decirlo de alguna manera. En esta escuela de liderazgo participan organizaciones sociales, políticas y distintos referentes territoriales, y se inició en junio del 2022 y termina la cursada, para decirlo de alguna manera, en diciembre de este año. O sea, el mes que viene ya termina la cursada. La idea de la escuela de liderazgos comunitarios tiene que ver con eso, cómo se empodera a los referentes territoriales y a las organizaciones del territorio con algún otro sentido. El objetivo de esta escuela de liderazgos comunitarios es justamente formar líderes y lideresas para la construcción de casas comunales, ¿no? Es decir, reconvertir esos espacios dadores de comida, para decirlo de alguna manera, o de alguna asistencia particular, unidireccional, para que esos espacios se conviertan en verdaderas casas comunales, dicen que organizan esta escuela de liderazgos comunitarios. La idea de formar líderes, lideresas, tiene que ver con reconocer que estas personas son sujetos políticos y que tienen capacidad para abordar situaciones territoriales de lo más diferentes, pero siempre desde la perspectiva de derechos, de la organización del territorio y de la acción comunitaria, ¿no? Entonces, ¿cómo consolidar la formación existente y la experiencia existente para generar estos líderes, para construir esto que nosotros llamamos casas comunales? Estas casas comunales son espacios donde concentran de alguna manera recursos y saberes como primera respuesta a situaciones del territorio, ¿no? Pero la idea también es que esto funcione como semilla de propuestas y de organización, o sea, que no solo tenga una cuestión, bueno, resolvemos los problemas inmediatos, sino también cómo desde ahí se generan propuestas para el propio territorio, y también la idea es empezar a generar una plataforma interoperable para articular acciones desde las distintas casas comunales que estarían en los distintos barrios de la ciudad. El objetivo, pedagógicamente hablando, es construir herramientas, esto de una caja de herramientas técnicas y políticas para acceder a derechos y para generar herramientas para la resolución de problemas concretos en el territorio, ¿no? La idea entonces es generar una cantidad promover una cantidad de saberes teóricos, prácticos y de dispositivos que se puedan desplegar en este espacio que se llama casa comunal, de acceso inmediato de cada uno de las personas y organizaciones que están en los territorios, ¿no? Entonces, esta idea de escuela de liderazgos comunitarios funciona como funcionan los espacios de formación comunitaria, funciona una vez por semana en un lugar determinado de la ciudad, a donde asisten una cantidad de personas, y hay una cantidad de profesionales o no, personas que conocen de determinados temas y que son capaces de generar alguna relación pedagógica con estos estudiantes, de esta variedad de temas. Acá son algunos de los temas, no los voy a nombrar, pero digo, vamos desde la cuestión de el conocer algo del Estado y los niveles y los poderes, hasta el acceso a la justicia, hasta lo que significa el alimento saludable, hasta estrategias de comunicación para que estas casas comunales puedan comunicar de maneras diferentes en sus territorios. Estos espacios de reunión de toda esta gente, con la colaboración de personas que conocen de estos temas, a partir de cada uno de estos seminarios o encuentros, se hace una ficha síntesis, y esa ficha síntesis de cada uno de estos temas arma una caja de herramientas que sería como el recursero de cuestiones que esa casa comunal va a tener para generar acciones en el territorio. Pueden participar en estos seminarios, para decirlo de alguna manera, todas aquellas personas que en su territorio tienen algo que ver con alguna
situación particular que en pandemia se generó respecto a alguna organización, pero es abierta a todas aquellas personas que en el territorio pretenden de alguna manera constituirse, formarse en estos temas para generar esta red territorial. La Escuela de Liderazgos Comunitarios, que yo les decía que hasta que termina la experiencia fantástica que tuvo todo este tiempo, se consolidaron 75 personas, o sea que en todo desde que comenzó hasta ahora, 75 personas siguieron cada uno de los seminarios todos los lunes, teóricos, prácticos. Participan más de 10 organizaciones del territorio, la mayoría están representados, no por ánimo de representación, pero digo, ahí están muchos de los barrios de Rosario, y el dispositivo logró generar una caja de herramientas que está prácticamente lista para poner en funcionamiento estas casas comunales. Una cuestión que me parece... Sí. Perdón, te quedan 3 minutos. Dale, es rápido esto. La otra experiencia que quiero contar, que tiene algunas cuestiones diferentes, es esta diplomatura en rescatismo y emergencia en barrios populares. Esta iniciativa de diplomatura en rescatismo y emergencias en barrios populares surgió a partir de la Asamblea de Urbanización de Nueva Alberdi, donde una de las cuestiones que los habitantes de Nueva Alberdi veían era, bueno, que había en la pandemia, sobre todo, lo que ocurrió es que los servicios de emergencia llegaban tarde o nunca, primero por el colapso de los servicios de emergencia, pero que en el territorio no existían personas capaces de al menos asistir en un primer momento. Un dato que a mí me parece interesante, a partir del cual fundamentar la existencia de esta diplomatura en barrios populares, es que el tiempo transcurrido entre un suceso repentino en algún lugar de la ciudad y la llegada de la primera atención, cuando se trata ese suceso repentino, ocurre en barrios populares, el tiempo se cuadriplica, según dicen los bomberos de Rosario. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una situación de diferencia en la atención inmediata que tienen los sectores populares a aquellas personas que viven en lo que podríamos llamar la ciudad formal. Es así entonces que a partir de una iniciativa de la Asamblea de Urbanización de Nueva Alberdi y a partir del proceso de urbanización, donde uno de los elementos es la instalación de lo que se llama Universidad Popular, la Universidad Nacional de Rosario tiene este dispositivo de Universidad Popular en Nueva Alberdi, entonces la idea de la diplomatura en rescatismo apareció como primera necesidad para formar a los actores del territorio. Acá participan más actores, múltiples actores, acá también más actores estatales, participan las organizaciones barriales, la Universidad de Rosario, Defensa Civil de la Municipalidad, Bomberos, Atención Primaria de Salud, etcétera, etcétera. Es una diplomatura que tiene título universitario, lo otorga la Universidad Nacional de Rosario y pueden acceder los jóvenes que tienen la educación secundaria concluida. Arrancó en agosto del 2022 y termina en el 23. ¿Cuál es la idea? Formar rescatistas y primeros respondientes de los barrios populares. La fundamentación ya la dije recién, los barrios populares tienen una atención bien diferente de estas cuestiones que son supuestamente universales que las que viven en los barrios más formales de la ciudad. Entonces, la idea se trata básicamente de formar a estas personas que puedan ocuparse de las primeras respuestas a la situación de emergencia. Son algunas de los temas que tratan esta diplomatura. Ya arrancó, ya los estudiantes de los barrios ya rindieron parciales, digo, ya está funcionando y las organizaciones que están trabajando muy en sintonía con esta idea de generar en los jóvenes al menos de estos territorios no solo una salida de aprendizaje, sino también una solución de manera colectiva. Estas son algunas imágenes
Están participando 40 personas porque hay un límite que lo establecen aquellos quienes dan los seminarios, y participan 3 barrios, poquitos porque son los barrios que están cerca de Nuevo Alberdi y 2 barrios más, porque la Universidad Popular está funcionando en esos territorios. Solamente esto, quería contarles cómo también las organizaciones del territorio están pensando en alguna reconversión, para decirlo de alguna manera, que potencie lo que salir de esta idea de hipótesis de eminentemente reactivos para generar otro empoderamiento territorial con otra perspectiva y otras vinculaciones políticas, democráticas y de derechos en los territorios. Muchas gracias. Bueno, abrimos la conversación, tenemos unos minutos antes del cierre del panel, así que si alguno de los panelistas o de los públicos que tenemos tanto virtual, de aquí en la sala, tiene algún comentario, alguna consulta, podemos tomarnos unos minutos. Sí, fuerte. Sí, ¿qué tal? Yo quería preguntar, en realidad, esta presentación empezó a contestar mi pregunta, pero agrego una cosa. En los relevamientos que estuvieron haciendo conociendo las diferentes experiencias, quería saber si notaron algo o si pudieron ver algunos ejemplos de experiencias que vinieron a como presentar nuevos modelos para gestionar lo social, que van más allá de esta cosa de como la tercerización de la política social. Y en el caso de Rosario, que había algunas de estas experiencias que fueron como recogidas por, no sé, por las administraciones municipales o las agencias estatales, o si vieron en el reglamento como, digamos, modelos, por así decirlo, como innovadores, que no, digamos, solo tienen una lógica de, bueno, implementar la política que bajan las agencias estatales, o si había como otras experiencias. No sé, me gustaría que esa pregunta la conteste Ismael, que tiene como el panorama más amplio así que lo lamento, te paso la pelota, Ismael. Me pasas la pelota, pero he escuchado así. Sí, resumiendo, síntesis. Sí, había, notaron experiencias que fueron como modelos de, digamos, formas de gestionar lo social que iban más allá de la mera implementación de modelos de política social que bajaban las agencias estatales, por ejemplo. Claro, la visión que nos ofrece el estudio de entrada es muy panorámica, ¿no? Porque ha habido una opción metodológica justamente por tratar de recoger en el análisis cuantas más iniciativas mejor, ¿no? Para hacer una caracterización muy general de estas iniciativas y también ver cuál ha sido su grado de desarrollo de implantación territorial, ¿no? Este tipo de análisis más agregado no nos permite quizá entrar a fondo, ¿no?, en el conocimiento más detallado de estas iniciativas, a que sin duda pues, ha habido también algunos estudios cualitativos, ¿no? Algunos estudios de caso cualitativos, ¿no?, más en profundidad. Bueno, yo diría que... Dime. No, justamente sobre esos estudios cualitativos, por eso te pasé la pregunta, porque me pareció que Joseph preguntaba sobre la cuestión de experiencias innovadoras en este tema de gestión pública comunitaria. Bueno, que sé bien que ustedes han como sistematizado mucho en ese sentido, y por eso me parecía interesante darte la palabra en esta pregunta. Vale. Y por lo tanto lo llevo quizá al terreno de Barcelona, ¿no?, donde tenemos algunas experiencias muy interesantes y emergentes en todo caso de articulación entre lo público y lo comunitario, ¿no? Las redes de apoyo mutuo que surgieron en la pandemia
y lo he dicho antes, en general tienen como característica el hecho de ser de entrada en origen muy autónomas con respecto a las instituciones, pero rápidamente las instituciones se dan cuenta de la magnitud de este fenómeno y de la oportunidad de trabajar conjuntamente con estas iniciativas, ¿no? Y por lo tanto el ayuntamiento busca, el gobierno municipal busca dar apoyo a esas iniciativas, también contribuyendo a su visibilización y ofreciendo también los equipamientos de proximidad para el desarrollo de las actividades de estas iniciativas y ofreciendo recursos en general de todo tipo para su desarrollo. Barcelona, por otro lado, es una ciudad que tiene una tradición importante de colaboración y de coordinación entre iniciativas sociales de todo tipo y el ayuntamiento, ¿no? Por lo tanto, bueno, quizá no es una respuesta concreta, pero creo que, como decía antes, está emergiendo ese modelo de colaboración entre lo público y lo comunitario. Creo que es clave para afrontar situaciones de emergencia social, sin duda, y de forma más general para hacer frente a los desafíos de la pobreza y de la exclusión social, ¿no? Ni las administraciones solas no pueden, ni por supuesto, como también decía Patricia, ni las organizaciones sociales solas tampoco pueden, ¿no? Y yo creo que aquí hay la necesidad de crear marcos de colaboración, eso es y marcos estables de colaboración, ¿no? Yo creo que hacia ahí es donde tienen que ir las políticas de proximidad. Disculpad porque no sé si acabo de responder concretamente a la pregunta que se hacía. Sí, era muy abierta, tampoco era. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si alguna colega que esté en el Zoom puede hacer su pregunta por el chat, que está habilitado. Ellos le preguntaban a Rosario. Era como Legal. ya lo he estado con la verdad. No, Sí, no se quizás escucha bien. Si alguien puede traducir, porque no se está escuchando bien lo que dicen en la sala, ¿puede ser, Adri? No, como comentario, bueno, me dicen si no se escucha, incluso como comentario general, que estábamos recién acá murmurando, por eso no se escuchaba tampoco del todo, es que creo que la pregunta que acaba de hacer Joseph da en el punto de algo que efectivamente es de alguna manera las preguntas, los interrogantes que se nos abren incluso como proyecto hacia el futuro, ¿no? Creo que este mapeo, este libro, fue como bien dijo recién Ismael, un esfuerzo por, de la manera más rápida y eficiente, porque efectivamente teníamos muy poquitos recursos, de construir una foto, un mapa, una cartografía básica. Ahí está, es la cartografía básica. Yo creo que ahora viene una tarea de empezar a conocer experiencias más en profundidad en torno a las preguntas que vos planteabas, en torno a lo que acaban de decir también Ismael y Patricia acerca de, bueno, si no es solo la sociedad, si por supuesto ya no es más solo el Estado, solo la administración, porque ese modelo ya hace muchas décadas que está en crisis, ¿no? Si tampoco es, al menos decimos nosotros acá, solo la sociedad civil, digo, decimos nosotros acá porque hay gente que sí lo dice, nosotros decimos que no es solo la sociedad civil. Bueno, ese espacio que aparece en el medio, ¿cómo se va a ir cómo se va a ir construyendo? No, ¿cómo está construido? Porque de hecho está construido. Quizás nosotros como investigadores e investigadoras es que nos hacemos estas preguntas para entender qué rol juega cada actor, qué componentes de innovación, qué novedoso esto tiene, qué proyecciones hacia el futuro, qué agenda, es un poco lo que traía Patricia, ¿no? De qué se ocupan estos espacios de colaboración. Y sumando a lo que decía Adriana, con qué metodologías, ¿no? Porque tomando lo que planteaba Guillermina, ¿qué definimos por ciencia ciudadana? ¿Qué rol se le da a los actores participantes y de co-creación pensando las preguntas? Y un poco lo que planteaba Patricia, a partir de estas situaciones de crisis, de emergencia, ¿cómo se pueden construir capaz otro tipo de espacios o canales un poco más
a lo largo, digamos, que recuperemos la experiencia que fue esta crisis, leyendo el título del libro, Tiempos de Crisis, bueno, ¿qué nos dejó la crisis para que sean espacios más institucionalizados, donde nos dejen herramientas? Y ahí pensaba en términos de la investigación, como también hubo una explosión o uso de modelos de metodologías participativas. Bueno, la investigación, acción no es novedosa, pero hay un estallido de proyectos donde eso está puesto como el eje central y me parece que es algo que vino para quedarse y capaz hasta fortalecerse al punto que hay un programa instituido desde el Ministerio de Ciencia en Argentina que está tomando ese canal para unir todas las presentaciones. Sí. Creo que lo metodológico da cuenta de algo y bueno, también esto de que arrancamos con este formato, directorio, mapeo, relevamiento generalizado para poder tener alguna herramienta inicial y desde ahí seguir indagando. Bueno, si les parece, entonces, damos por finalizado este panel con estas últimas reflexiones. Les agradecemos a Ismael y a Patricia por la participación remota, bueno, Guillermina y a Lucas por su acompañamiento, tanto en la edición del libro como en este panel. Los y las invitamos a revisar el libro que está publicado en la página de Claxo, y gracias a las y los colegas que estuvieron aquí acompañándonos en el Congreso. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias.